La ruta de la seda era el camino comercial entre el mundo Oriente y Occidente, uniendo la antigua China con Europa y el resto del mundo. Y había ruta continental, que es por tierra, y después también ruta marítima. Y como la seda era la mercancía más valiosa del tiempo, por eso tomó el nombre. Ahora, les cuento, si hay tiempo, les cuento cómo se hace la seda, porque yo lo vi con mis propios ojos cuando tenía 21 años de edad, viajando a China continental. Es un proceso complicado. Y bueno, la ruta de la seda tuvo su origen en el siglo I, antes de la era común o antes de Cristo, por motivos económicos. Ahora, con el correr del tiempo, se convirtió en un vínculo cultural entre los distintos pueblos y transmitió de este modo la filosofía, la religión, política, los artes y el desarrollo tecnológico. Ahora, uno de los acontecimientos más importantes de esta ruta era la transmisión del budismo de la India, porque el budismo de la India llegó a través de la ruta de seda a China. Y entonces yo, como monje budista, voy a hablar sobre esto, y es sobre budismo ayer y hoy. Y voy a hablar sobre el budismo de ayer y desarrollando en particular la historia del gran maestro traductor Xuanzang, en el siglo VII, después de la era común, en la era común. Y después hablar del budismo de hoy y cerrar con reflexiones sobre budismo en Argentina. Entonces empezamos con el budismo de ayer. Vamos a visualizar un poquito la línea de tiempo de budismo. Entonces aquí es 0, era común, 0. Y para aquí, para este lado, sería antes de la era común, antes de Cristo. Y este lado ya después de Cristo. Entonces antes de la era común, en año 480, que serían casi 2500 años antes, el budismo empezó en la India a partir de la iluminación completa de un humano, y le llamamos el Buda Shakyamuni o el príncipe de Siddhartha. Y el Buda enseñó en la India por 45 años, viajando sobre la región del río Ganges, pero principalmente dentro de India. Entonces 480, y vamos acercando hacia el 0. El 260, antes de la era común, la difusión del budismo fuera de la India en forma notable y masiva fue empezada por el rey Ashoka, quien envió monjes budistas al norte, Asia Central, y al sur a la isla de Sri Lanka. Ahora, quiero que sepan algo sobre tanto budismo en la India, en la época del Buda, y tanto durante el rey Ashoka. Budismo, el Buda y la religión era respetada y conocida, pero nunca era una religión popular. Es decir, tanto en la India y después, o en Asia Central, era una religión que la gente conocía, pero no necesariamente practicaban. Ahora, el por qué es muy importante. Porque desde el fundador, el Buda Shakyamuni, él nunca tuvo la agenda de querer convertir a la gente a ser budistas. La idea budista era señalar el camino hacia el despertar, hacia la iluminación completa.
Es decir, uno puede ser de cualquier religión que tengan y practicar meditación, practicar la filosofía y vivir la filosofía budista en vida diaria. Por eso, aunque el budismo fue de la India a Asia Central, a diferentes regiones del mundo, no era para los monjes una prioridad en que el lugar donde están predicando la filosofía budista, que la gente sean, o el país, o que todos sean budistas. No, la idea es difundir el pensamiento de la paz y la compasión y la sabiduría. Eso, y quiero que eso quede muy claro, porque eso va a ser convergente con lo que hacemos con el budismo en Argentina. Entonces, ahí el rey Ashoka, quien envió monjes budistas a todos lados, ahora él supuestamente, según las leyendas, que él se convirtió budista. ¿Pero cuándo? Cuando él ganó su última guerra más grande y más sangrienta en Kalinga, en la India. Y él, andando con su caballo, vio 150.000 hasta 200.000 cadáveres por todos lados, de su propia gente y de los otros del pueblo de Kalinga. Y ahí algo despertó en él. Y después de esa guerra, él se acercó al budismo y, según muchos escritos, él se convirtió en budista y empezó a vivir y predicar el budismo. Entonces él hizo que los monjes budistas empiecen a ir, él financió y envió los monjes a difundir la enseñanza budista por todas partes afuera de la India. Okay. Entonces teníamos 480, 260, todo eso es antes de la era común. Ahora vamos a 139, en China. ¿Qué pasó? El emperador de China, y hubieron muchos imperios, y el emperador de China en esa época envió el primer embajador. Su nombre es Zhang Qian, okay, en 139. Él le envió ese embajador a formar alianza con los pueblos occidentales aquí en la Asia Central, y también investigar las rutas comerciales que estaban brotando entre el occidente y oriente. Este trabajo le tomó a este embajador 10 años a completar, porque él fue capturado, él fue amenazado, casi matado, y todo ese tiempo haciendo el mapa de la ruta de la seda. Entonces, después de 10 años, volvió y le dio el mapa al emperador. Ahora estamos en año 0 de la era común. ¿Okay? El budismo de la India y Asia Central empezó a entrar a China desde año 9, ¿okay? Según los escritos históricos de la China. En forma de textos, y después la llegada de los monjes budistas. Innumerables maestros budistas de la Asia Central e India vinieron a China y trajeron textos budistas y predicaron las enseñanzas del Buda. Pero los monjes chinos que en esa época fueron a la India eran pocos. ¿Por qué pocos? Porque se necesitaba un visa en esa época. Para viajar fuera de China necesitaban el permiso no de un ministro, no, tiene que tener permiso del emperador firmado y sellado para poder salir de China. Entonces, por eso habían pocos.